Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. José Piñero Maceiras, ¿cómo estás? José, de nuevo con nosotros. Buenos Gracias, hombre. días, buenos días. Vamos a seguir ¿Qué aquí hablando tal? a pesar de las Sí, de hombre. las interferencias que todos sabemos dónde vienen, ¿eh? Claro, claro, efectivamente. Bueno, pues si, como dice aquel, pues si ladran es que cabalgamos, ¿no? Eso siempre se ha dicho así. No, son una gente Claro, totalmente sectaria, pero bueno, se les claro, está acabando claro. el, El rollo, el chollo, el chollo. el asunto, pero no porque la oposición haga su trabajo, ni mucho No, no, menos, ¿no? no, no, de luego que no. José Piñero Maceiras, El Terror Rojo y la Guerra de España, gracias al libro y a tus sesiones nos estamos enterando de lo que, bueno, se había olvidado, ocultado, nadie quiere saber, en fin, de todo un poco. Adelante, José, seguimos adelante. Fíjate, seguimos hablando de Calanda, Ah, según el informe realizado por el obispado de Zaragoza en 1940, y dice en el número 143 son más de sí, 700 personas sobre las cuales, o respecto de las cuales, establece los detalles de su ejecución, en la mayoría de casos asesinatos, ¿no? Y ya, terribles, y adyacentes de ellos claro. terribles y espeluznantes. Fueron además asesinados en Calanda, con el número 143, se dice, textualmente, fueron además asesinados en Calanda los siguientes personas, de las que ignoran los detalles referentes a su muerte. El día 27 de julio del 36 en Alcañiz, Pablo Fernández Molina, alcalde; don Agustín Modesto García, secretario del Ayuntamiento; José García Sayán; don Miguel García Bondía; don Luis Mancho Buf, o sea, Claro. todo un auténtico rosario. Tremendo. Agustín Moreno Luis Mancho Puig, Eloy Castro Gasque, Manuel Crespo Gasque, o sea, dos hermanos más, ¿eh? Tres, Juan José Crespo Gasque, o sea, tres hermanos liquidados. Esto es una persecución familiar, es una auténtica criminalidad de la izquierda española encabezada por el Partido Socialista. Tremendo, Sobre tremendo. todo y más ahora, porque lo intenta tapar con la existencia de unas leyes que las utiliza para castigar y sobre todo para la disidencia política. Y de esto puedo Claro, dar yo algunas pinceladas, porque soy jurista, ¿no? Cómo claro, lo hace. claro, claro. Generalmente las personas que molestan o que se sienten molestas por la opinión de determinadas personas se le acusa de franquistas. Pues ahora de Sí, algunos en la época, en los años 40, se les acusaba de masones, pues ahora de la misma manera se les acusa de franquistas y se trata de ver si pertenecen a algún partido político de la oposición para ir a por él, ¿no? claro, Esa es la razón por la cual claro. la ley de memoria democrática ha perseguido a determinados individuos o miembros destacados del Partido Popular o de Vox, También, simplemente por tener una bandera de España, del antiguo claro. régimen, por comentar alguna broma sobre Franco y tal, han sido perseguidos y se quiere poner una multa de 40 o 50 mil euros, Ah, ¿no? fíjate, tremendo. Es Entonces, impresionante. esto, se está utilizando la ley de memoria democrática no para defender las víctimas, porque en primer lugar ya no quedan, biológicamente, por razones biológicas, no quedan personas que nacieron en la guerra civil o que pudieron ser perseguidas por los nacionales en la guerra civil, no queda ninguna, ¿eh? Claro, claro, ninguna, Creo que no queda nada. ninguna. Claro, No el queda tiempo. ninguna, porque tendría que tener ahora como mínimo unos 105 años, una cosa así, ¿no? Claro, claro. Si es que hay una cosa muy Entonces, no clara. existen, las víctimas no existen. Se han sacado de la manga, de la chistera, la familia de las víctimas. Bueno, podemos hablar también de las familias de las víctimas de los perseguidos por Almanzor, de las Claro, familias de las víctimas perseguidas por Napoleón, claro, de las familias de las víctimas perseguidas por las guerras carlistas, claro, etcétera, claro. etcétera, de las familias de las víctimas de Pedro III el Cruel o Sí, Pedro bueno, de I el cualquiera. Cruel. Es De una auténtica cualquiera. barbaridad y que Está los claro. historiadores se han callado porque se han sentido asustados, le han cogido miedo, Claro, naturalmente, y se han claro, callado la boca, ¿no? claro. Pero Sí, esto es señor. así.
Y sí, como señor. vemos, los verdaderamente perseguidos, estamos viendo esta documentación, son las familias, con lo cual ya ponemos definitivamente que el señor estuvo trabajando para el Partido Popular como un mastín histórico. Sí, En los años 30, durante la Guerra Civil, se le encargó eh, que se encargara de la propaganda o de medidas de propaganda en sí, Estados Unidos, y este parece que encontró esa orden como una especie de orden que no se agotase en el tiempo, ¿no? claro, claro, claro. Y se ha inventado esta cosa de la guerra civil, muchísimas cosas, a las cuales, desgraciadamente y lamentablemente, muchos historiadores españoles le han hecho demasiado caso. Nunca estuvo en Efectivamente. España, solo vino una vez, fíjate, en el régimen de Franco, en los últimos años de Franco, a comprobar si un documento estaba en Madrid referido al periódico Claridad. Vino a consultar el periódico Claridad a Ya, Madrid, donde está depositado, yo creo que en el archivo municipal, en la calle Conde Luque, me parece, ¿no? ya, sí, Yo también lo he efectivamente. consultado allí, Con el y ahí Luque, está el sí. periódico Claridad, que era de la UGT, que era muy Ya, revolucionaria en aquella época, claro. para certificar que efectivamente se había publicado una de las órdenes instructivas de planes de alzamiento en Sí, el periódico Claridad para desprestigiarlo en la primavera de 1966. Pero nunca ha correcto. entrado en España excepto en esa ocasión, en pleno régimen de Franco. Cual Está. quiere decir que ha sido simplemente, lo que ha escrito ha sido un libelo Claro, propagandista, etcétera, exactamente. Aquí se ve claro. clarísimamente que esos documentos que él trata de desprestigiar existieron porque están en la No, práctica. no, pues sí está Fíjate, claro. Crespo Gas, Eloy Crespo Gasque, espera un momento que a lo mejor esto es una mujer, Mariano Crespo Gaspi, don Juan José Crespo Gaspe, Sí, en Calanda. fíjate. Exactamente. Seguimos. José Belmonte Martínez, don Pedro Bandía, Ginés, José Bondía Contel, deben ser primos. Sí, Miguel Gascar Manuel, don Miguel Alba Segarra, don Joaquín Alegre Aznar, don Ramón Navarro Lecina, Joaquín Sauros Barberán, don Pedro Barbarías Magrazo, don Mariano Aznar Esteban, don Ángel Alvesa Saura, don Pedro Cólera González, don Carmelo García Gallán, don Manuel Arque Las Marías, Sebastián Esteban Herrero, Pascual Sauras Alegre, Vicente Luzarreta Ripollés, don Félix Portollés Ballestero, don José Grao Marco. En Calanda, el día 18 de agosto de 1936, fueron asesinados Silvestre Puig Moliner, Joaquín Calma Sam, el día 14 de septiembre, don Ramón Lacuera Contel, don José Gascón Escurra, don Francisco Navarro Alegre, don Juan Manuel Feli Pug, don Juan López Torrijos, don José María Vallés Bayó, don Joaquín Laminel Fernández, don Miguel Ostal Barberán, don Ramón Arrafuz Ginés, don Vicente Lusarreta San, don Vicente Portolés Saura, don Manuel Molins Espada, don Juan Manuel Trujén Lavarías, Luis Llop Grao. El día 8 de enero del 37, don Isidro Herrero Albert. El día 8 de marzo, don Santiago Aguilar Portolés, don Manuel Zárate Sancho, don Miguel Ballestero Gascón, don Pedro Felma Navarro, don Gabriel Felma Sanz, don Miguel Félix Moya, don Antonio Pérez Hostalet, don Francisco Alcázar Aparicio, don Miguel Arbiola Badía, don Damián Herrero Moliner, don Qué Francisco barbaridad. Herrero Portolés, don Esteban Milián Aguilar, esto ya en 1937, don Tremendo, Antonio Garzón tremendo. Gil, don Carmen Marma Más Vergués, don María, son una mujer, Lavarías, Más, don Mariano Quíos Salvador, Javier Saura Barberán, don José María Puc Salve. Es decir, se comprueba y se acredita Claro, que había claro. familias Sí, liquidadas señor, sí, señor, en sí, Calanda, señor. que Qué tampoco es barbaridad. una cosa importante. Qué Esto, barbaridad. joder, esto es denigrante y totalmente despectivo, que es el término que utiliza la inteligencia del PSOE para Claro, desprestigiar a las personas que no piensan como él, pero es claro. despectivo y discriminatorio que estas personas que han sido perseguidas están totalmente olvidadas, ¿eh? Ah, fíjate, es impresionante, es Y además que los impresionante. sometieron a todo tipo de torturas y Sí, de sí, crímenes horrorosos, como veremos, porque esto que estoy yo mostrando no son por una persecución política, es una persecución política y religiosa. Estas son las personas que un arzobispado, que tiene muchos siglos, como es el de Zaragoza, la sede claro. episcopal, acredita que han sido por persecución religiosa. Qué Más de barbaridad. 700 personas. Sí, 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 está claro, sí. Es que es lo que está en ellos, es lo que está en ellos, Pepe. Sigue, adelante. Esto es muy grave, ¿no? Seguimos. En el caso 144.
Bueno, son más de 1.000 personas, porque date cuenta que si son 700 y pico, son Sí, 750 y pico casos, pero que como se comprenden algunos casos tienen 20 o 30 personas. Es decir, estamos en claro, más de 1.000 claro, personas claro, liquidadas por persecución religiosa, ¿eh? En el claro. arzobispado de Zaragoza, Sí, 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 sí. que es lógico que fueron a por ellos, porque ahora se comprueba, porque hay que casar datos, hay que relacionarlos. ¿Por Claro. qué se bombardea en la Basílica del Pilar recién rotas las Sí, 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 austeridades? el 3 de agosto. Exactamente, para evitar, para destruir el aspecto religioso Claro, de Aragón. No solo claro. se hace entonces, sino que se hace una auténtica limpia terrible, un martirio colectivo que nunca Claro, para, claro, ¿eh? Con más de 1.000 personas, en torno a 1.000 personas en el obispado, en la zona episcopal de Zaragoza, claro. sometidos a tormentos terribles en la mayoría de casos. Es algo delirante. Bueno, es de verdad que que haya existido una ley y que algunos historiadores, porque hay que denunciarlo, Está esto es una claro. cosa ya de la Sí, opinión pública, no señor, es sí, de señor. político, yo no milito en ningún partido, no me interesa más ningún colectivo, porque Claro, además no claro, creo en eso. Yo claro, militaría en un partido político en el Reino Unido, pero no aquí, por supuesto, claro, ¿eh? claro, claro, Esto está más claro que efectivamente. el agua. Pero es que esto es algo verdaderamente despectivo, denigrante, y Sí, las sí, sí, personas sí. que están Claro, tolerando este sistema claro, normativo son unos auténticos ogros y monstruos jurídicos, porque esto no se puede tolerar. Es que esto claro. está aquí, Sí, no sí, sí, está sí, sí. esta legislación, esta normativa, estos documentos Claro, históricos. claro. Tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo, tremendo. Sigamos. Don Agustín Altares Julián, coadjutador de Cantavieja, Teruel, el cura párroco de Tronchón, Ángel Solo Ruiz, hijo de Cantavieja, el hermano Escolapio, Pedro Altavoz, fueron prendidos el 27 de septiembre de 1966 y asesinados en las cercanías. Sigue. Un momento, un momentito, porque no me deja Vale. ver, no me deja ver esto. Caray. A lo mejor vamos a tener problemas, ¿eh? Adelante. Bueno, también encontramos a don Urbano Marco Oro, natural de Utrillas, nacido el 25 de mayo de 1873, el cura ecónomo de Cáceres, fue fusilado el 11 de agosto del 36, pesando en sus últimos momentos un crucifijo. José Sanz Zapater, nacido en Caspe en 1887, beneficiado de Caspe, después de prenderlo y ponerlo en libertad, fue nuevamente al comité y después a la cárcel, donde salió para el cementerio, donde sería fusilado, profiriendo vivas a Cristo Rey el día 21 de agosto de 1866. Mariano Tejero Muñoz, nacido en Zaragoza en 1883, coadjutor de Caspe, fue apresado en agosto del 36, siendo conocido en medio de insultos al calabozo donde salió hacia el cementerio, dirigiéndose palabras de perdón y gritando Viva Cristo Rey. Murió el 8 de agosto del 36. José Lizano Guiú, nacido en Quinto en 1899, coadjutor de Caspe, murió asesinado el 28 de octubre del 36, diciendo antes ofrezco a Dios mi vida por España. Desde el cielo pelaré por todos, perdono de corazón a todos, hasta los que me estáis matando. Pido a Dios que mi sangre caiga sobre Caspe, sobre España, sobre nuestros verdugos, en forma de gracia y no de venganza. Claro, claro, Esto está totalmente escondido. claro. Agustín Aguilar Guayas, nacido en Caspe en 1888, murió el 25 de julio del 36 asesinado. Teodoro Alvareda Herrera, nacido en Caspe en 1898, fue fusilado abrazando a su padre y con vivas a Cristo Rey el 26 de julio de 1976. Otra familia liquidada entera, Qué el padre y barbaridad. el hijo. Impresionante, ¿eh? Impresionante. No, Aparte, sí. su padre, un anciano, porque si este hombre, Alvareda Herrera, había nacido en 1898, su padre Claro, había nacido, pues como muy pronto, en 1875 o claro, 77, ¿eh? claro, 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 Y claro. era una persona ya anciana para aquella época. En aquella época, efectivamente. Tendría cerca de Claro, 80 años. claro. Pero
Volvemos a las familias barridas del mapa por completo, Pepe. Aquí está el padre, Teodoro Alvareda Mánquez, nacido en Caspe el 28 de julio de 1869. Fíjate Fue antes. fusilado el 26 de julio de 1976 con su hijo, que es el reseñado anteriormente. Es algo Claro. despreciable, desde Sí, luego, sí, ¿eh? tremendo, tremendo, qué barbaridad. Y cuando ves que el Partido Socialista tiene un sistema de, incluso electrónico parece, de encontrar qué personas hablan en contra del partido, yo creo que lo Sí, que tenían que poner era para ver qué crímenes se cometieron en su nombre en el sí, pasado, la guerra sí, civil, sí, ¿eh? sí, sí, efectivamente, eso es, eso es. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero además siempre es el mismo modus operandi prácticamente, es borrar del mapa familias enteras, Pepe. Exactamente. Joaquín Alvesa Buenacasa, nacido en Caspe en 1879, fue fusilado gritando vivo Cristo Rey el día 26 de julio, o sea, el mismo día que mataron El a mismo estos día, dos, a padre e sí. hijo, el 16 de julio del 36. Y también el día anterior había matado a Antonio Alvesa Cebrián, nacido en Caspe en 1908. Murió gritando Viva España y a la Virgen del Pilar el 25 de julio de 1976. Por eso Claro, bombardea claro, la Basílica de la Virgen Pilar, porque claro, sabían, estamos claro, diciendo que hay una devoción muy grande en claro, Aragón a la Virgen del Pilar, por eso la quisieron destruir con un bombardeo. claro, efectivamente, sí señor. Porque entendieron que la gente podía luchar por esa idea, ¿no? Y claro, hay que eliminar ese símbolo, ¿no? Como en la Claro, Revolución claro. Rusa liquidaron a toda la familia imperial cuando estaban próximos a las tropas blancas, porque eso podía ser un incentivo para el enemigo, Claro, ¿no? Por claro, eso han claro, claro. matado intentaron eso, por eso fusilaron a José Antonio Primo de Rivera, Sí, naturalmente, ¿no? señor, también, igual, igual, todo igual, todo Exactamente, igual. estas son cosas que está todo claro, ¿no? Es claro. Pero parece que algunos no se han enterado de esto y No, están en plan, están como las checas, a ver, investigando quién sí, son sus enemigos sí, políticos, ¿no? sí, sí. Pero cobrando del Estado de forma superficie, Sí, señor, superficie. sí, señor, sí, señor. Joaquín Alveza Cebrián, nacido en Caspe en 1905, fue fusilado abrazado a un hermano gritando viva. Bueno, esto ya es algo lamentable. Esto ya es lamentable. Otro que matan, otra familia que matan. Ah, como Joaquín Alveza siempre. Cebrián, nacido en Caspe el 24 de agosto de 1905, fue fusilado abrazado a un hermano y gritando vivas España y a la Virgen del Pilar el día 25 de julio de 1976, el hermano del anterior. El amado, Los dos. Es algo verdaderamente denigrante. tremendo, tremendo, Pepe, tremendo. Pues de eso no se ha querido saber nada y se sigue sin querer Es saber nada. denigrante, es denigrante que haya gente dedicada a perseguir a las Claro, personas que hablen del régimen de Franco, sí, ¿eh? señor, Que sí, los están señor. persiguiendo, si militan en algún partido político, de algún Sí, partido, el sí, Partido sí, Popular. sí, 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 sí. Tremendo, tremendo. Ah, tremendo, qué barbaridad. Qué barbaridad. Seguimos, el 155. Enrique Hernaldos Buisán, nacido en Caspe en 1882, fue fusilado en la puerta de la iglesia gritando Viva Cristo Rey a España el 25 de julio de 1966. O sea, hicieron una limpia en Aragón terrible, Sí, 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 claro, terrible, claro, terrible. claro. José Balaguer Barney, nacido en Caspe el 27 de marzo de 1906, fue apresado en la Puebla de Hijas, siendo fusilado con los gritos de Viva Cristo Rey el 28 de julio de 1936. José Bardavío Campobrió, nacido en Alcañiz, en octubre de 1870, después de indultado, fue asesinado al ir a su casa de Caspe el 26 de julio de Claro, 1976. claro, fíjate. Fue sometido a una especie de tribunal político, por aquel entonces no Impresionante, estaban inventados los tribunales populares, lo indultaron, impresionante. al llegar a su casa le pegaron un tiro. Claro, impresionante, qué barbaridad, qué barbaridad. Francisco Batista Albiac, nacido en Caspe en 1892, murió asesinado el 9 de febrero de 1967. Si te das cuenta por la gente que mataron en Caspe, son todos con personas de más de 40, entre 40 y 50 años. Sí, Personas que ya no eran hábiles para combatir. claro, ¿Por qué los fusilaron? ¿Por qué los asesinaron? Porque es una limpia para terminar claro, con la religión. claro, 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 está claro. Fíjate que son todos nacidos en el siglo XIX. Sí, 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 sí. La mayoría. Exactamente. Vicente Batista Albiac, nacido en Caspe en marzo de 1902, murió el 24 de julio de 36. Joaquín Bayo Albiac,
nacido en Caspe en 1887, fue fusilado después de haber rezado en presencia de los milicianos el 26 de julio de 1936. Joaquín Beljarque, nacido en Caspe en 1905, fue fusilado dando vivas a Cristo Rey y a España el 26 de julio de 1936. Rafael Vergés Cerdón, nacido en Caspe en octubre de 1871, escondido en su casa, fue hallado y lanzado desde la habitación al patio, muriendo en el acto del día 26 de julio de 1936. Una persona que, según el obispado de Zaragoza, era religioso, era de sentimientos religiosos, no políticos. Valentín Vergés Vallespín nació en Caspe el 14 de noviembre de 1911. Fue fusilado victoriando a España de Cristo Rey el 26 de julio de 1966. Mariano Bondía Centellar nació en Caspe en 1907. Fue fusilado a la puerta de su casa el día 26 de julio de 1936, dando vivas a Cristo Rey y a España. Esto es una auténtica locura. Benito Borrau Jiménez nació en Caspe en mayo de 1808. Fue fusilado haciendo la señal de la cruz y dando vivas a España y a la Virgen del Pilar el 26 de julio de 1936. Valero Casas Montolí, nacido en Caspe el 29 de enero de 1869, fue fusilado el 26 de julio de 1936 y antes rezó diferentes preces. Se da cuenta que muchas personas de las asesinadas en julio de 1966 murieron dando vivas a la Virgen del Pilar al mismo tiempo al unísono que se bombardeaba la Basílica del Pilar. Claro. Sí, señor. Don Francisco Castro Adelantado, nacido en Caspe en 1909, era teniente de la Guardia Civil. Al morir dio gritos de Cristo Rey a España, pesando a la vez una medalla de la Virgen del Pilar el 25 de julio de 1966. Otro también. Esto es lamentable. Es que de verdad que viendo cómo hay políticos en Aragón que crearon la ley de memoria democrática, pero para que no se hablara de esto, no para defender a claro, sino para que no se hablara de esto. Claro que sí, está claro. Es impresionante, Pepe. Adelante. Teodoro Catalán Arpal, nacido en Caspe el 20 de mayo de 1892, apresado e injuriado, murió dando vivas a la Virgen del Pilar el 25 de julio de 1936. Yo creo que unos días después de ser bombardeada la Virgen del Pilar, creo que fue el día 23 de julio. Teodoro Catalán Arpal, nacido en Caspe en 1892, apresado e injuriado, murió dando vivas a la Virgen del Pilar el 25 de julio de 1936. Esto es algo lamentable. Claro. Ambrosio Catalán Fillola, nacido en Caspe en 1872, apresado, fue herido con arma blanca y enterrado antes de morir el 9 de febrero de 1966. Una barbaridad más de estas personas. Enterrado vivo, con heridas. Doña María Catalán Zuloaga, nacido en Caspe el 4 de enero de 1888, sacada un día del mes de agosto de 1936 con su marido herido, con pretexto de llevárselo a un sanatorio de Barcelona cerca del cementerio, la mataron junto con su marido diciendo: Dios mío, perdón. Fíjate. O sea, otra familia. Sí, claro. Antonio Cebrián Fraguas, nacido en Caspe en 1868, cristiano fervoroso, fue fusilado con un hijo político suyo el 21 de febrero de 1967. Familias. Ya. Manuel Centol Tejada, nacido en Caspe el 27 de noviembre de 1909, apresado en Chipriana, fue conducido a Caspe y fusilado dando vida a Cristo Rey el 29 de julio de 1966. Le digo a estos, gente, que estos no eran guerrilleros de Cristo Rey. No. Algún día diremos quiénes eran los guerrilleros de Cristo Rey, Sí. Como todo en el País Vasco, pero no, vamos, estos no eran guerrilleros de Cristo Rey. Eso no. Guerrilleros por Cristo Rey, que es diferente. No, está claro. Los guerrilleros de Cristo Rey es un colectivo que se crea en los años 60. Y estos fueron asesinados en 1966-1967. Bien. Manuel Centol Tejada, nacido en Caspe en 1909, apresado en Chipriana, fue conducido a Caspe y fusilado dando también vivas a Cristo Rey el 29 de julio de 36. Y empezamos. Ignacio Inocencio Cirac Arpal, nacido en Caspe el 2 de enero de 1876, fue fusilado en el cementerio cuyas puertas besó y dio vivas a Cristo Rey el 30 de julio de 1966.
Vicente Cirac Cubelas, nacido en Caspe el 22 de noviembre de 1886, Ya. al ser asesinado en Santiago, gritó vivas a Cristo Rey a España el 26 de julio de 1976. Estos eran primos. Qué barbaridad. Luego empezamos con la familia que ya la hemos comentado, Sí. de Cirac Estopañán. Agustín Cirac Estopañán, nacido en Caspe en 1893, apresado. Fue llevado a fusilar y antes se santiguó, rezó y dio vivas a Cristo Rey a España. Dijo, tirad ya, muriendo el 27 de julio de 1936. Qué barbaridad. Esto es algo terrible. Impresionante, Pepe. Esto es algo terrible. Nos quedan 5 minutos, Pepe. Sí, no. Sí, es que tenemos. Nada. Tenemos para. Seguiremos, no te preocupes. Tenemos para mucho, ¿eh? Tenemos para mucho y además. Vamos a ver aquí. Es que quiero cogerlos todos. Y seguimos. Antonio Cirac Estopañán, otro hermano de Cirac Estopañán, nacido en Caspe en 1905. Oculto en su casa y delatado por los vecinos, fue fusilado donde vivas a Cristo Rey el 5 de agosto de 1976. Incluso los vecinos, a una familia de gente religiosa. Ya sabemos que el hermano fue canónico y un gran investigador y culto, Cirac Estopañán, del obispado de Cuenca, ¿no? Sí. Francisco Cirac Estopañán, nacido en Caspe en 1898, oculto en el campo, fue delatado y al ser fusilado se santiguó, rezó y gritó vivas a Cristo Rey a España el día 5 de agosto del 36. Don Pedro Cirac Estopañán, nacido en Caspe el 18 de enero de 1895, refugiado en Tortosa, fue delatado y traído a Caspe, encarcelado, fue fusilado rezando hasta morir el 30 de enero de 1937. Es decir, familias enteras, esta familia fueron a por ella incluso hasta Tortosa, en Tarragona. Fíjate, claro. Con José Cirac Fernández, nació en Caspe, un primo. El 18 de abril de 1920 se santiguó y fue fusilado el 4 de agosto de 1966. Es decir, tenía 15 años, menor de edad. Ya. Nacido el 18 de abril de 1920. Bueno, de 1920, 16 años, perdón, el 4 de agosto de 1966, menor de edad. Su hermano Manuel Cirac Fernández, nacido en Caspe en 1911, oculto en su casa, fue fusilado, santiguándose y dando vivas a Cristo Rey. Murió el 4 de agosto de 1966. 2 minutos, Pepe. Jesús Cirac Pizpiazuelo, familia de los anteriores, nacido en Caspe en abril de 1899, oculto en su casa, fue hallado y llevado al cementerio y al ser fusilado invocado a Dios, a su madre y a la Virgen nuclear el 5 de septiembre de 1966. Familias enteras. Tremendo, Pepe, tremendo, impresionante. Hay que seguir, Pepe, hay que seguir porque esto hay que contarlo, tiene que quedar además también como verdadera memoria y verdad histórica. Y esa es la labor que tienes que hacer, Pepe, seguir con esto. Lo dejamos aquí, pero seguimos. Un abrazo, José Piñero y Maceras, el terror rojo de la guerra de España. Un saludo a todos.